Estimados jóvenes, en esta ocasión veremos un ejemplo acerca de las funciones cuadráticas. Recordando en los temas anteriores, hemos estado viendo la función cuadrática en donde solamente aparecía el valor al cuadrado y un coeficiente. Entonces ahora si nos fijamos aparece por primera vez este otro valor, que sería un término independiente. Entonces lo que nos pide en este caso es que grafiquemos la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a englobar esta función cuadrática para encontrar dominio, para encontrar el rango del recorrido, para encontrar valor máximo o valor mínimo. ¿Cómo hacemos? Entonces, tenemos que graficar primero. Para ello debemos encontrar los valores de nuestros pares ordenados a fin de graficar. Veamos. Primero recordemos que siempre le vamos a dar a x valores desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Esto va a ser como una muestra para nuestro gráfico, ya que si recordamos, esos gráficos son infinitos. Y recordamos que cuando tenemos una función cuadrática, la gráfica que nos va a quedar es una parábola, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es sustituir los valores de x en x cuadrado. Veamos el primero cómo nos queda. Menos 2 por el valor de menos 3, que es el de x al cuadrado, más 2. Veamos cuánto nos queda. Menos 3 al cuadrado nos va a dar 9 positivo. Ese 9 positivo que nos va a dar si lo multiplicamos por el menos 2 va a ser menos 18. Entonces menos 18 más 2, ese valor nos va a dar menos 16. Recordando, 3 al cuadrado es 9. Aunque esté negativo nos va a dar positivo porque el negativo estaría también elevándose al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9 y 9 por menos 2 es menos 18. Si le sumamos el 2 nos queda menos 16. Entonces el primer par ordenado que vamos a tener va a ser menos 3 es el valor de x y menos 16 es el valor de y, es el que encontramos al final. Seguimos. Y va a ser igual a menos 2 por 2, menos 2 al cuadrado más 2. ¿Cuánto nos queda? Menos 2 al cuadrado es 4 positivo. 4 por menos 2 nos va a dar menos 8 más 2. Nos va a quedar al final menos 8 más 2, menos 6. Nuestro siguiente par ordenado sería menos 2, menos 6. Sigamos. Nos decimos menos 2 por el valor de menos 1 al cuadrado más 2. 1 al cuadrado es 1. Por menos 2 nos va a dar menos 2. Menos 2 más 2, eso queda un valor de 0. Entonces aquí nos va a quedar el valor de menos 1, 0. Ese sería nuestro par ordenado a graficar. Ahora el 0. Y es igual a menos 2 por 0 al cuadrado más 2. 0 al cuadrado es 0. 0 por menos 2 nos va a quedar siempre 0. Y 0 más 2 sigue siendo 2. Entonces el siguiente par ordenado sería 0 en x, 2 en y. Sigamos. Y es igual a menos 2 por 1 al cuadrado más 2. 1 al cuadrado nos da 1 por menos 2, menos 2 más 2, eso es 0. Entonces el siguiente par ordenado sería 1, 0. Y seguimos. Casi finalizamos el cuadro. Decimos y es igual a menos 2 por 2 al cuadrado más 2. 2 al cuadrado es 4. 4 por menos 2 es menos 8. Menos 8 más 2 es menos 6. Siguiente par ordenado sería 2, que es el valor que sustituimos, ¿ve? Y el 6 negativo es el que encontramos al final ahí. Entonces sería 2, menos 6. Ahora y va a ser igual a menos 2 por 3 al cuadrado más 2. 3 al cuadrado es 9, por menos 2 es menos 18, más 2, eso sería menos 16. Y finalmente nuestro par ordenado sería 3, menos 16. Recordando algo que vimos en las clases anteriores, era que si nuestro coeficiente que acompaña a la variable al cuadrado es negativa, entonces la gráfica se va a abrir hacia abajo, la parábola se va a abrir hacia abajo, más o menos así.
Y si este es positivo, nuestra parábola se va a abrir hacia arriba, más o menos así. Ahora, otra de las cosas que debemos fijarnos es que nos dan este valor 2 agregado. Ese valor 2 agregado va a ser nuestro, podríamos llamarle vértice. Es en donde va a cortar al eje Y nuestra parábola. Y ya vamos a ver si es cierto o no. Grafiquemos los puntos. Primero menos 3, menos 16. Menos 3 está aquí y menos 16 está aquí. Si yo ubico esos dos puntos para que se encuentren, más o menos me quedaría más o menos por aquí. Sería mi primer punto de la parábola. El siguiente punto de la parábola sería 2 negativo, 6. Sería aquí 2,6 y aquí estaría el 6. Entonces esos dos puntos más o menos se encontrarán por aquí. Y siguiente punto es menos 1,0. Menos 1 está aquí en X y 0 en Y. No se mueve para ningún lado, ni para arriba ni para abajo. Entonces el punto queda aquí. Siguiente punto es menos 1, no, el siguiente punto es 0,2. 0 está aquí en el centro y 2 está arriba. 2 en Y, por aquí. Siguiente punto es 1,0. 1 está aquí y en Y 0 no corre ni para arriba ni para abajo. Siguiente punto es 2, menos 6. 2 está aquí, menos 6 está aquí. Entonces el punto de encuentro sería más o menos por aquí. Finalmente sería 3, menos 16. 3 está por aquí y 16 está por aquí. Entonces mi punto de encuentro más o menos estaría por aquí. Por aquí. Ahora, si yo me pongo a trazar mi parábola, aquí lo voy a hacer con regla, pero generalmente las líneas que forman la parábola no tienen que ir rectas, sino que tienen que ir como formando cabal mi parábola. Entonces mi parábola más o menos me va a quedar así. Recordando lo que dije anteriormente. Si es negativa, me queda hacia abajo. Si es positiva, me queda hacia arriba. Pero como es negativa en este caso, el coeficiente que acompaña la variable al cuadrado, entonces me quedo hacia abajo. Otra cosa que hay que recordar es que dijimos que este número independiente que acompaña a mis elementos al cuadrado es el punto donde va a cortar al eje Y mi parábola. Y exactamente es ahí donde corta, miren, en este punto, en 2. Si aquí fuera más 4, entonces habría cortado aquí, ¿ven? Aquí habría cortado mi eje. Si hubiese sido, por ejemplo, menos 2, entonces hubiese cortado aquí, aquí. Pero como es 2, cortó ahí. Vale. Después de haber encontrado eso, voy a tener que definir qué es un dominio y qué es un recorrido o rango. Veamos. El dominio. El dominio serán todos los elementos que componen al eje X. Recordemos, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, el dominio va a ser todos los elementos que componen a mi eje X. Es decir, si la gráfica me fijo, digámoslo así, que empieza en menos 3 y termina en 3, el recorrido que hay desde aquí hasta para acá, ese sería mi llamado recorrido. Pero como si me fijo en la gráfica, yo estoy tomando solo una parte, una muestra de todo el gráfico, entonces si yo tomara mi gráfico completo, esta parábola se seguiría abriendo hacia el infinito, hasta acá y hasta acá. Igual aquí se seguiría abriendo y abriendo. Es decir que
para acá, mis elementos para allá, x positivo, serían infinitos los que abarcaría la gráfica. Y para allá también serían infinitos, porque recordemos que mi gráfica se va a ir abriendo cada vez más. Pero como esta es solo una muestra, entonces, mi recorrido, ¿cuál va a ser? Mi recorrido va a ser todos los elementos que abarque mi gráfica. Todos los elementos que mi gráfica abarque en el eje X. Ese va a ser el recorrido. Pero como yo ya dije que aquí va a ser al infinito y para allá también va a ser al infinito, entonces cuando abarcan todos los números, se dice que son, lo voy a representar con una R, todos los reales, todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. O también lo puedo representar así, corchete abierto desde menos infinito, coma, hasta infinito positivo. Y utilizo corchetes cada vez que pongo infinitos y los utilizo abiertos. Esta es otra explicación que más adelante se dará. Entonces dijimos, viene desde menos infinito de x hasta más infinito de x, porque se seguirá abriendo. Ahora, ¿cuál sería mi recorrido? Este es el dominio. Dominio, recordémoslo, dominio. Si me equivoqué al mencionarlo anteriormente, ahora lo estoy corrigiendo. Esto es dominio. Todos los elementos que abarca mi eje X. Ahora voy al recorrido o el rango. Rango. Eso se le va a llamar a todos los elementos que abarca en mi eje Y. La gráfica en mi eje Y. Entonces, veamos todos los elementos que abarca. Si me fijo, la gráfica en el eje Y va a ir utilizando todos los elementos hacia abajo, va a ir creciendo hacia abajo infinitamente, ya que esto se va a ir abriendo, ¿verdad? Es decir, que voy a ir ocupando mis elementos de Y hasta infinito, hasta abajo, y hasta abajo queda menos infinito. Y veamos aquí arriba. Aquí arriba, ¿dónde empieza mi gráfica? Empieza desde aquí, es decir que para arriba ya no voy a utilizar todos los números positivos y va a ser hasta infinito positivo. No. No. Empieza desde aquí, miren, desde este punto, desde 2. Entonces, ¿cómo quedaría mi rango o recorrido? Mi rango o recorrido sería desde 2, y ahora de aquí empieza, miren, desde 2 hasta abajo. Y hasta abajo, ¿qué queda? Dijimos que queda infinito negativo. Entonces mi recorrido sería desde menos 2 hasta infinito negativo. Y dijimos que cada vez que utilicemos los infinitos va a ser corchete abierto. Y aquí lo voy a cerrar porque es donde empieza mi gráfico. Entonces ya tengo mi dominio, que recordemos son todos los números que ocupé en el eje Y, X. Y mi rango o recorrido, que son todos los elementos que ocupo del eje Y en mi gráfica. Ahora tengo que obtener un valor llamado valor máximo o valor mínimo. Solo voy a poder obtener uno de ellos. ¿Y cómo voy a saber si va a ser valor mínimo o valor máximo? Vaya, vamos a ver. Esto aparece en la teoría que yo les mandé. Dice, si A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. En este caso se abre hacia abajo, ¿verdad? Entonces, vamos a tomarlo en simples palabras. Si mi gráfica se abre hacia arriba, aquí a este se le va a llamar valor mínimo. Pero si mi gráfica se abre hacia abajo, en este caso, este se le va a llamar no valor mínimo, sino que va a ser el valor máximo que va a tener mi gráfica. Máximo. Entonces, y tiene lógica. El valor más pequeño que voy a tener en mi gráfica, si es la parábola hacia arriba, va a ser este de aquí abajo. Y si mi valor, mi gráfica está abierta hacia abajo, entonces mi valor máximo sería este. Tiene lógica. Entonces aquí, como es abierta hacia abajo, mi valor máximo en este caso que voy a tener sería 2. ¿Cómo lo represento? Solo lo voy a representar como un par ordenado. Yo sé que aquí, como está cabal al centro, no se movió ni para allá en X ni para acá. Entonces aquí es 0 en X.
Entonces lo voy a poner aquí. Valor máximo 0 en X y me fijo que hay un 2 en Y. Ese va a ser el par ordenado. Y aquí valor mínimo no voy a tener porque ya sé que el valor mínimo está hacia el infinito. Yo sé que ahí no voy a tener porque mi gráfica va hacia abajo. No voy a tener. Entonces estos serían los datos que yo obtuve. Primero obtuve dominio, luego rango recorrido, luego valor máximo, porque mi gráfica va hacia abajo. Si fuera la gráfica hacia arriba, tendría que obtener, en vez de máximo, tendría que obtener mi valor mínimo.